No sé si me pueden dar ahí está, ya estamos ya con la cámara. Buenas noches con los participantes. Hoy día voy a compartir mi pantalla, vamos a hablar de uno de los temas que nosotros tocamos en este programa integral. Como Marta nos comentaba, este programa integral lo que busca es darle al participante las herramientas para para que pueda implementar un sistema de gestión que no solamente cumpla con la ISO 45000, ¿no? Porque nosotros a veces asistimos a cursos, ¿no? Donde nos enseñan a interpretar la ISO, pero no toman en cuenta la parte también importante y que es parte de la ISO, que es el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? En este caso en nuestro país. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer con este programa, que tiene 7 módulos, es implementar, bueno, les decía, implementar un sistema de gestión que que cumpla los requisitos de la norma ISO 45000, pero tomando como base los requisitos de nuestra legislación, ¿no? De esa manera nosotros vamos a tener un sistema de gestión, vamos a empezar desde cero, vamos a tener un sistema de gestión que por un lado cumpla con nuestra legislación, ¿no? Y además cumpla con la ISO 45000. ¿Qué beneficios tiene esto, no? Una empresa que, una empresa que puede implementar un sistema ISO 45000 y que lo pueda certificar, uno de los beneficios que tiene es poder acceder a clientes, ¿no? Clientes que que sean más exigentes en el tema de seguridad. Entonces, muchas veces nosotros queremos trabajar en el sector minero, queremos trabajar con empresas transnacionales, pero uno de los requisitos que nos piden es que nosotros demostremos que tenemos un sistema y que nuestro sistema cumpla con esta norma, que es la norma internacional más reconocida. Entonces, por eso nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes este programa integral que lleva por título Implementador de un sistema de gestión de seguridad basada en la ISO 45000. Uno de los temas que nosotros tocamos acá es el consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. Nosotros creemos que ahora para el funcionamiento efectivo de un sistema de gestión de seguridad es necesaria la participación de todos los trabajadores de una empresa. Ya esa etapa de pensar que solo el área de seguridad era la responsable de cumplir funciones, consideramos que esa etapa ya ha fracasado, ¿no? Ahora eh, estamos en la etapa y tenemos la necesidad de que cada trabajador de la empresa tenga funciones de seguridad. Y otro de los puntos importantes es que el sistema de gestión de seguridad, quienes manejan el sistema de gestión de seguridad, que básicamente son la alta dirección, la línea de mando y el área de seguridad, tengan en cuenta, siempre tengan en cuenta la opinión del trabajador. La opinión del trabajador es muy importante porque es una visión de necesidades diferente a, a la visión que tiene la línea de mando de la empresa, puesto que los trabajadores operativos son los que día a día realizan los trabajos y por ello son los que más se exponen a sufrir accidentes. Entonces, las necesidades de ellos es diferente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que este requisito de consulta y participación es fundamental para que funcione bien el sistema, pero también somos conscientes de que esa consulta y participación de los trabajadores que se requiere de los trabajadores no va a ser posible si el trabajador no está capacitado y no está informado con la información de cada elemento del sistema. Entonces nosotros vamos a hablar de eso un momento y después lo dejamos con la parte comercial para que les dé más información acerca de la inscripción al programa. ¿Ya? Ustedes, por favor, pueden plantear sus preguntas y al final vamos a tener un tiempito ahí para responder las preguntas que tengan relacionadas al tema. A ver, uno de los puntos,
uno de los puntos, ahí veo que están levantando la mano. Sí, al final, por favor, al final las preguntas. A veces nosotros no tenemos en cuenta que la participación tan importante, miren, es la consulta y participación de los trabajadores, que está inclusive establecido que la empresa que no lo haga, está cometiendo una infracción, y una infracción que eh, puede ocasionar que se le multe a la empresa. ¿Ya? Entonces nosotros acá nos hacemos la siguiente pregunta: ¿en qué deben ser consultados y en qué deben participar los trabajadores y sus representantes en el sistema? ¿En qué temas es obligatorio? ¿Y, y cuáles serían las sanciones si nosotros no lo hacemos? Vamos a ver las sanciones. Eh, Nosotros debemos saber que las infracciones en cuanto a seguridad y los montos de las multas, nosotros las vamos a encontrar en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Esta es la norma, ¿no? Acá encontramos la ley y su reglamento. Y en ese reglamento nosotros encontramos las infracciones graves. Tenemos tres tipos de infracciones: tenemos las infracciones leves, las graves y las muy graves. Cuando nosotros buscamos infracciones que estén relacionadas al proceso de consulta y participación de los trabajadores, encontramos estas dos infracciones, ¿no? La 2712 y la 2713. La 2712 nos dice no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o como miembro del comité, así como no proporcionarles información y capacitación adecuada. Miren, de nada sirve que yo tenga un comité o un supervisor de seguridad, que es un mecanismo de participación y consulta de los trabajadores, si estos no están formados y si estos no están o no tienen la información para que puedan aportar. Cualquiera de ellos, no tener comité, no tener supervisor o no darles la formación que necesita, es una infracción grave. Y el otro punto que está más relacionado, más directamente relacionado a nuestro tema, es la vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos por nuestra legislación. No solamente en la ISO 45000 nos piden que es muy importante que participen los trabajadores, sino también en la legislación. Nosotros, ese ejercicio de ver qué nos pide la legislación y qué nos pide la ISO 45000 y cumplir ambas, es el ejercicio que hacemos en todo el programa, ¿no? En todo el programa. Yo les comentaba que en otros institutos, en otras instituciones, lo que hacen es centrarse en la 45, pero sin mirar un poco lo que ya tenemos en nuestra legislación nacional. Entonces nosotros aprovechamos eso. Infracción grave, entonces, una empresa, por ejemplo, las multas están clasificadas en estas tres tablas. Tenemos las multas para las microempresas, para las pequeñas y para las que no son micro ni pequeñas. Y imaginemos una empresa que no sea micro y pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, y que tenga, vamos a ver, 100, más de 100 trabajadores, más de 100 trabajadores. Eh, entonces, para determinar el monto de la multa, nosotros tenemos que ver primero qué tipo de infracción es, ¿no? Cualquiera de ellas sería una infracción muy grave. Estamos acá, estamos viendo la tabla inferior. Y después, el otro criterio para ver cuál es la multa es cuántos trabajadores son afectados. Si de repente en la empresa no tenemos los mecanismos de participación y consulta en los temas que exige la legislación, la afectación sería a la totalidad de trabajadores. Entonces es una empresa de más de 100, que queda en este rango de 101 a 200, y es una infracción grave. Entonces, el incumplimiento o no tener mecanismo de participación y consulta serían 7.83 UITs. ¿No? Una UIT está a 4.950, casi 5.000 soles, redondeándolo. 5.000 por 7, aprox 35.000 soles. ¿Ve? Y no solamente tendríamos que pagar la multa, sino después establecer los mecanismos de participación y consulta en los temas que nos pide la legislación. O sea, doble trabajo. No es que yo me salve de cumplir con el requisito, sino tengo que pagar y después cumplir con el requisito. O sea, ojo, entonces es una infracción, y la SUNAFIL nos va a multar en los temas
que esté establecido. Y el tema de participación y consulta lo está. Vamos con la siguiente. Este es el contenido que nosotros vamos a ver. Vamos a ver primero qué cosa es consulta y participación de los trabajadores, cuáles son los requisitos según la ISO que se tienen que cumplir. Vamos a ver qué cosa es consulta, porque a veces pareciera que consulta y participación es lo mismo, y no es lo mismo, o participación es igual a obligaciones, y no es lo mismo. Vamos a ver consulta, en qué temas se tiene que consultar a los trabajadores obligatoriamente, según la ISO, y en qué temas se tiene que participar. Y finalmente vamos a ver rápidamente el mecanismo de participación y de consulta, que es el comité. Y después hacemos la ronda de preguntas. Este es el objetivo de la masterclass: proporcionar al participante los mecanismos necesarios para implementar el proceso de consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes bajo la norma ISO 45001. Nuestro primer tema: consulta y participación de los trabajadores. Miren, si nosotros buscamos la cláusula donde se encuentra consulta y participación, podemos decir que está dentro del elemento 5, la cláusula 5, que es liderazgo y participación de los trabajadores. Y es la cláusula que no por casualidad está en el centro, ¿no? Liderazgo y participación de los trabajadores es clave para el éxito de un sistema de gestión de seguridad. Todos debemos participar en el sistema, y la participación de los trabajadores, que se les dice que son no directivos por las necesidades que tienen en seguridad, es valioso su aporte, es valioso y es único. Y para que este aporte se pueda dar, necesitamos darle información y formación, ¿no? Por eso también la formación es obligatoria. ¿Qué nos dice la cláusula específicamente dentro del punto 5? La cláusula 5.4, que es consulta y participación de los trabajadores. ¿No? Dice: la organización debe mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. Ojo que la consulta y participación, jóvenes, es el gerente tiene que participar, los jefes, los supervisores, pero la participación de los trabajadores no directivos es especial, por lo que les decía, ¿no? Mantener procesos en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el sistema. Cuando hablamos de representantes de los trabajadores, tenemos dos mecanismos, ¿no? Tenemos por un lado el sindicato. Nuestra ley, nuestras normas nacionales han hecho que la figura del sindicato participe en el sistema, en algunos temas específicamente, y también está el comité. Nuestro comité de seguridad es uno de los mecanismos. ¿Ya? Es uno de los mecanismos que toda empresa lo puede utilizar. Para nuestra legislación, el comité es obligatorio, ¿no? Como ustedes saben. ¿Qué más nos dice esta cláusula 5.4? Que la organización debe proporcionar los mecanismos, entre paréntesis, uno de los mecanismos, yo le decía, es comité, supervisor de seguridad, subcomité, sindicato. Ojo que este supervisor de seguridad no es el área de seguridad, a veces lo confundimos. ¿Ya? Esto es el equivalente al comité para empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Tenemos que proporcionar entonces como empresa los mecanismos para que exista esta participación y consulta. Este es uno de los mecanismos. Uno, para nuestra legislación es obligatoria, ¿no? Todo el tema del comité. También tenemos que proporcionar tiempo, ¿no? La participación y la consulta necesita que el trabajador tenga tiempo para hacerlo, y eso a través de su línea de mando tienen que darle permiso para hacerlo. La formación, miren, si no tenemos formación, ¿cómo un trabajador puede colaborar, por ejemplo, en la elaboración de su IPC? Y los recursos necesarios. También debemos proporcionar el acceso a información sobre el sistema de gestión de seguridad. Primero es información, después es formación y después es consulta y participación. Y también la empresa tiene que eliminar o minimizar los obstáculos o barreras a la participación. Uno de los principales obstáculos o barreras que una empresa puede, sin quererlo, crearlas, es la indiferencia en cuanto a los reportes que nuestros trabajadores nos hacen, por ejemplo, acerca de condiciones subestando, ¿no? El trabajador se para reportando alguna condición encontrada en su área de trabajo,
Él sabe que es obligatorio, es necesario arreglar esa condición, pero nos demoramos o simplemente no hacemos caso. Eso desanima a que el trabajador siga, en este caso, participando en el reporte de condiciones subestándares. Los obstáculos o barreras para la participación de los trabajadores, algunos de ellos son, mire, la falta de respuesta a los aportes, el idioma o lenguaje difícil para comprender la información del sistema, ¿no? Para nuestros documentos, qué tipo de información para nuestros procedimientos escritos de trabajo seguro, para nuestro reglamento interno de seguridad. A veces los modelos que nos ponen en la misma legislación son difíciles de entender para el común de los trabajadores. Nuestra política, ¿no? Utilizar un lenguaje sencillo. A veces, inclusive hay empresas que tienen matriz internacional y a veces sus documentos oficiales vienen hasta en otros idiomas, las hojas de seguridad. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y las represalias o amenazas de represalias de la organización al pensar que la participación del trabajador los perjudica. Hay un, hay una manera de pensar que tienen algunas empresas que no tienen una cultura de seguridad sólida, que se cree que el trabajador que ocasiona un accidente o que cometen actos subestándares es un trabajador que no sirve, es un trabajador, es un mal trabajador, se lo descalifica por ello, y peor si es que un trabajador sufre un accidente. No, los accidentes en algunas empresas se ve como que cuando ocurren, afecta la imagen, afecta el desempeño de los supervisores. No tratan más bien de ocultarlo. Está mal visto que te accidentes, cuando no debería ser tomado así, ¿no? Yo más bien les puedo comentar que un accidente le puede ocurrir a cualquier persona. La mayoría de actos subestándares que son causas de accidentes ocurren por errores involuntarios, ¿no? Más del 80% son errores involuntarios y no tendríamos por qué sentirnos culpables o sentirnos menos si es que cometemos un acto o sufrimos un accidente o un incidente. Aquí el que comete accidente trata de esconderlo y por eso cuando nosotros reportamos actos, reportamos condiciones, es mal visto. Entonces, inclusive cuando se dan estos reportes, el supervisor piensa que se le está haciendo algún daño y eso desanima pues la participación de los trabajadores, en este caso informando este tipo de eventos. Entonces, esos son los requisitos, nos dicen que hay que crear los mecanismos, nos dicen hay que tener cuidado con las barreras, hay que tratar de minimizarlas, para eso bastante información. No debemos pues castigar a las personas que tengan accidentes o incidentes, todo lo contrario, hay que fomentar eso y hay que normalizar. Después, otro de los temas que nosotros queremos ver es la consulta. ¿Qué cosa es la consulta de los trabajadores en el sistema de gestión? Vamos a ver. Ojo que en nuestra ley también la consulta y la participación es obligatoria, la hemos visto al principio viendo las infracciones. Sin embargo, cuando uno busca la definición de consulta y participación, uno no la encuentra. Inclusive en la ISO 45000 uno busca qué cosa es consulta y qué cosa es participación y tampoco se encuentra, ¿no? Pero las normas ISO existe la ISO 9000 en donde están las definiciones, ¿no? Y ahí encontramos, y eso en el programa nosotros o lo utilizamos siempre, el tener claras las definiciones para que se pueda entender o interpretar mejor los requisitos, ¿no? Los requisitos de nuestro sistema y a partir de ello, utilizando la información de la ley, los formatos de la ley, y si no los tuviese, formatos que nosotros proponemos, le damos las herramientas para que el alumno, en este caso, puede implementar el sistema o la documentación de un sistema de gestión basada en la ISO 45000, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué cosa es consulta? Es el consulta, según la ISO 9000, búsqueda de opiniones de los trabajadores antes que la empresa tome una decisión. Esta opinión del trabajador tiene que darse a trabajadores informados y capacitados. Y esta opinión yo les decía que es valiosa y es única
porque el trabajador es el único que se expone a, o el que se expone más directamente a sufrir accidentes por el tipo de trabajo que hace. La consulta implica, necesita la entrega de información a los trabajadores, ¿no? Y una vez que tenemos esa opinión informada, la empresa finalmente toma la decisión, pero habiendo escuchado la opinión del trabajador e inclusive habiéndole respondido qué opina de su opinión, ¿no? Si es que no estamos de acuerdo con su opinión, tenemos que responder. Un mecanismo de consulta se realiza a través del comité. Los subcomités, que ahora se está comentando bastante esta figura del subcomité, supervisores de seguridad, sindicato. Esto no tiene nada que ver, jóvenes, con el área de seguridad. Entonces, consulta es, yo le pregunto a los trabajadores, miren, esta es la política de seguridad que hemos elaborado junto con la alta dirección, sus opiniones, por favor, ¿no? Inclusive le explicamos qué significa cada uno de los compromisos de la política. Ellos nos darán su opinión, algunas de ellas serán tomadas en cuenta para la mejora de la política, otras de ellas explicaremos por qué no se pueden incluir en nuestra política y finalmente sacamos nuestra política, pero ya habiendo recibido la opinión de trabajadores informados, ¿no? Eso es el proceso de consulta. Puede hacerse a través del comité, puede hacerse a través de encuestas, puede hacerse a través de reuniones con los propios trabajadores, ¿no? Ojo, acá principalmente trabajadores no directivos, pero no significa que también se les consulte a los trabajadores que sean parte de la línea de mando de la empresa y, ¿por qué no, de la alta dirección? Algo importante que tiene la ISO, ¿no? Que tiene la ISO y que coincide o que abarca los puntos que también nos pide la ley, son los temas en los que se debe de consultar. Dice, la consulta de los trabajadores no directivos se debe enfatizar en los siguientes temas o en los siguientes elementos del sistema. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Este punto sí es nuevo, esto no lo pide la ley. La política sí, en la ley está. Los roles y responsabilidades también lo pide la ley. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos también, en los objetivos y la planificación para lograrlos también, en los controles, en el proceso de compras y contratistas, qué necesita hacer seguimiento, medición y evaluación también, en cada una de las etapas del programa de auditoría también, y aseguramiento de la mejora continua. Entonces, conociendo qué nos pide la legislación y qué nos pide la ISO, nosotros vamos a poder plantear un solo proceso que cumpla ambos, ¿no es cierto? A ver, vamos con la siguiente. Ahora, ¿qué cosa es participación? Vamos a ver la diferencia. Participación, acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Involucrar en la toma de decisiones, ser parte de la toma de decisiones junto con la empresa. Un mecanismo de participación y consulta se realiza a través de comité, subcomité o supervisor de seguridad. A diferencia de la consulta que yo le preguntaba y yo como empresa tomaba la decisión, en participación se forma un equipo de trabajo compuesto por trabajadores, ¿no? Por trabajadores y con ellos elaboramos el elemento o el documento que estamos tratando de elaborar y aprobar. El IPER, por ejemplo, el IPER, nuestra legislación nos dice que el IPER o en el IPER, en la elaboración de las matrices IPER, tienen que participar obligatoriamente los trabajadores. Y un ejemplo de consulta es en la política, ¿no? En la política, en la elaboración de la política, se tiene que consultar a los trabajadores. Igual que en la consulta, ¿qué temas necesitamos hacer participar? Dice, en los mecanismos de consulta y participación, o sea, para plantear qué mecanismos se van a utilizar para consulta y participación, tienen que participar los trabajadores en el IPER, en la eliminación de peligros y reducción de riesgos de seguridad, en los requisitos de competencia e información. Algunos piensan que la participación de los trabajadores es asistir a los cursos. Eso no es participación de los trabajadores, eso es asistir a los cursos, es una obligación que tienen los trabajadores. La participación acá lo que se busca es que el trabajador, junto en este caso con el área de seguridad, que son los responsables del tema de capacitación,
se sienten y juntos vean las necesidades de capacitación que se tienen en la empresa y que vean qué cursos se van a dictar, cuánto tiempo, a quién, ¿no? Y luego, una vez que ya están aprobados los programas de capacitación, después asistan, pero asistir no es participación en el sistema. La información que se necesita comunicar y cómo hacerlo, igual se sientan a ver qué cosa se va a hacer, las medidas de control y su implementación eficaz, todas las medidas de control, miren, de investigación de incidentes, no conformidades y las acciones correctivas. Ojo con esta investigación de incidentes, ¿quién la hizo? Incidentes todo, ¿ya? Incidente sería accidente y los incidentes que nosotros le llamamos, ¿no? Ya que estábamos hablando de que un mecanismo tanto de consulta como de participación, porque nosotros podemos consultar a los miembros del comité o parte del comité algún documento, o podemos invitar a los miembros del comité a que participen, por ejemplo, en una investigación de accidentes. Entonces, este es un mecanismo de participación y consulta. Vamos a ver qué puntos tenemos. En la ISO, por ejemplo, no nos mencionan más del comité porque cada país tiene sus reglas. Entonces, por eso nosotros vamos a darle, ¿no? En el programa lo que buscamos es eso, ¿no? Darle herramientas, darle los documentos que necesitamos para cumplir los requisitos tanto de la ISO como la legislación. Bueno, tenemos las dos opciones. Para empresas que tienen más, igual o más de 20 trabajadores, la empresa tiene que formar un comité de seguridad y las empresas que tienen menos de 20 tienen que también elegir a un supervisor de seguridad, ¿no? El comité de seguridad es un órgano bipartito y paritario, está constituido por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Paritario es porque están mitad, mitad, ¿no? Iguales, ¿no? Con facultades y obligaciones establecidas en la legislación. Sus derechos están en la legislación. Es más, ahí también nos dicen en qué temas tiene el comité que participar o ser consultado. Eh, la elección de los trabajadores se hace mediante votación secreta y directa. La elección de los representantes de la empresa sí no se hacen con elecciones y ellos son escogidos, deben ser escogidos por la alta dirección de la empresa, siempre asesorados por el área de seguridad. El supervisor, este supervisor tiene que ser un trabajador no directivo, no puede ser un trabajador de dirección y de confianza, y tampoco el trabajador de dirección o de confianza puede participar en la elección del supervisor. Solamente lo eligen al supervisor los trabajadores no directivos. ¿Correcto? Entonces, una empresa que tenga una sola sede, entonces va a depender cuántos trabajadores tenga para que instale un comité o para que instale un supervisor de seguridad. Ahora, yo les decía que la figura del subcomité se está manejando bastante por lo siguiente, o en qué situaciones es recomendable tener subcomité y o supervisores adicionales. Ojo que este supervisor no es igual a este supervisor que este primer caso es cuando la empresa tiene una sola sede. Hay un solo comité o un solo supervisor y ahí se acabó. Pero ¿qué pasa cuando la empresa tiene varias sedes? ¿No? ¿Qué pasa si una empresa tiene varios centros de trabajo? Entonces ahí es donde se recomienda que en cada centro de trabajo, como en el gráfico, miren, como en el gráfico, una empresa de construcción tendrá su sede principal, pero tiene varias obras en el país que hacen imposible que el comité esté viajando a todas las horas para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, ahí lo más recomendable es que estos centros de trabajo sean vistos como empresas, ¿no? Como empresas, como sucursales, y que dependiendo de la cantidad de trabajadores, ahí se nombren subcomités o supervisores, ¿no? Por ejemplo, en la obra 2 dice, cuenta con 15 trabajadores, entonces ahí se elige a un supervisor, ¿no? Y la empresa pues tiene más de 20, entonces tiene acá un comité. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que las funciones de este comité o de este supervisor de la sede central no son iguales a las funciones del subcomité o de este supervisor de seguridad, ¿no? Y esas funciones antes no existían, siempre se decían que iban a ser las mismas, o sea, los mecanismos de participación y consulta iban a ser los mismos hasta que hace un par de años salió
salió un artículo 44A, en donde se especifica, en el reglamento de la ley, se especifica cuáles son sus funciones y sus funciones son parecidas a las del comité normal o al supervisor normal, pero en el ámbito, ¿no? En el alcance de su centro de trabajo, solo en el alcance de su sucursal. Y cosas que tengan que ver con toda la empresa, la decisión siempre se va a tomar a nivel del comité, no en el subcomité, a nivel del comité, pero sí va a tener la opinión de los subcomités o la opinión del supervisor de seguridad, ¿no? Entonces, el mecanismo de participación en consulta sería así, ¿no? El comité central tomaría la decisión final, pero siempre considerando los aportes de los subcomités o de los supervisores que están en otras sedes. Aquí vemos los objetivos que tiene un comité, ¿no? Promover la salud y la seguridad en la empresa, asesorar y vigilar el cumplimiento del RIS, que no es poca cosa, y asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa. Cuando nosotros vemos los objetivos, nosotros nos damos cuenta que el comité tiene que estar conformado por trabajadores de diferentes áreas para que se les haga más fácil el cumplimiento de sus obligaciones, del objetivo, y también se necesita que sean de diferentes áreas. No pueden ser miembros de una sola área. Si yo quiero vigilar el cumplimiento del RIS, me conviene que sean de diferentes áreas. Y también yo les recomiendo que siempre nosotros formemos un comité con la mayor cantidad de miembros, ¿no? La mayor cantidad de miembros son 12 personas. Entonces, considerando sus funciones, mientras más personas sean, va a ser mejor también. Las funciones del comité o el supervisor, cuando es una sola sede, o la sede central, miren, están en el artículo 42 del reglamento de la ley, pero las funciones de los subcomités o supervisores cuando hay sucursales se encuentran en el artículo 44A. Y en estas funciones, ahí están también en qué temas el comité o el supervisor de seguridad va a participar o va a ser consultado. La elección de los representantes de los trabajadores, yo les comentaba que se hacían mediante una votación secreta y directa. Este proceso de elecciones recientemente ha cambiado, ¿no? Recientemente ha cambiado. Eh, y ha salido una resolución 245/2021 TR con los formatos paso a paso para el proceso de elección, ¿no? Nosotros en el programa integral llenamos los formatos, hacemos el cronograma del, de la elección, ¿no? Como uno de los mecanismos principales de participación y consulta, y así estaríamos pues cumpliendo tanto con la ley como con la ISO, ¿no? El anexo 1 dice: la organización solicita al sindicato, si es que hubiese, que se realice la convocatoria de elecciones. Si no hay sindicato, este anexo 1 que está acá no se utiliza. Después pasamos al anexo 2: la organización o el sindicato realiza la convocatoria de elecciones. Está nuestro formato del anexo 2 donde está el cronograma, se conoce como el cronograma, y se debería ya tener todas las fechas claritas. El anexo 3 es el modelo de carta donde los trabajadores presentan a los candidatos. Si nosotros previamente no informamos, previamente no concientizamos a los trabajadores para que participen en el comité, podemos quedarnos sin candidatos. Es muy importante sensibilizarlos y explicarles por qué es importante que se inscriban, ¿no? Yo conozco empresas en donde han lanzado candidaturas y han pasado una fecha y no habían candidatos, tenía que ampliar las fechas, y eso no puede ser, ¿no? En el formato 4 está el modelo para presentar la lista de candidatos inscritos. El anexo 5 es uno de los anexos nuevos en donde se abre la posibilidad de que se tache a algún candidato. El anexo 6, después de que si ha habido tachas o no, el anexo 6 ya es la lista de candidatos aptos. El anexo 7 es el documento en donde se da inicio al proceso de elecciones. El anexo 8 se da la conclusión, ahí se cuentan cuántos han votado, cuántos votos en blanco, cuántos votos válidos. Anexo 7 y 8 es el día de las elecciones. El anexo 9 es ya los resultados de las elecciones, y hasta ahí terminaría la labor ya sea el empleador a través de una junta electoral o el sindicato a través de una junta electoral, habiendo
habiendo dado los resultados, ¿no? Yo cuando veo los resultados, titulares y suplentes, debería ver que estén representadas la mayor cantidad de áreas y lo que les decía, el número máximo 12 y también considerando la capacitación que les tenemos que dar al comité para que ésta no se vea desaprovechada, el mandato también irnos al máximo, siempre 2 años. 2 años, 12 titulares, los suplentes, por lo menos un suplente por titular y que sea de la misma área, ¿no? Este es el otro formato nuevo, el anexo 10, que también abre la posibilidad de que se puedan impugnar los resultados. Siempre la Junta Electoral responde a esa impugnación y si no hay solicitud de impugnación o si esta no procede, entonces ya se hace el anexo 11 y el anexo 11 ya no es realizado por la Junta Electoral, sino que ahí el empleador, yo recomiendo que sea el gerente general o con el gerente de recursos humanos quien haga esta primera reunión para instalar el comité. En esa primera reunión se elige al presidente del comité y al secretario. Estos formatos que están acá en los anexos de la resolución 245 que está acá, no son los primeros que hemos tenido. Anteriormente hemos tenido unos formatos, pero estos se han actualizado en algunos de ellos se ha mejorado el contenido, pero hay algunos formatos antiguos que no han sido actualizados y ni no han aparecido en esta resolución 245. Yo recomiendo que estos formatos se mantengan, ¿no? Por ejemplo, el formato 6 que es el modelo de padrón electoral que tenemos que tener quienes votan. Acá no puede votar trabajadores de dirección y de confianza, está la lista de los votantes. Y después, estos formatos antiguos también teníamos un modelo de agenda, ¿no? Para enviarla a los integrantes del comité, a los miembros del comité, para que se preparen, para que vayan preparados a la reunión, sobre todo eh, si es que nos van a consultar acerca de un RIS, acerca de un programa. Yo tengo que tener el documento y revisarlo, tengo que ir preparado. Y después tenemos un modelo de acta de reunión, ¿no? Eh, que no es igual a este modelo de acta, pero este es acta de instalación, que tiene una agenda especial. En cambio, esto ya está de manera general. Inclusive, este modelo de acta de reunión se puede utilizar para cualquier reunión en donde utilicemos ese mecanismo de reunirnos con los trabajadores para ser consultados con respecto a algún tema, ¿no? Este modelo de agenda, desarrollo de la reunión, acuerdos, es útil. Muchas empresas lo utilizan no solo para el comité, sino también para otras reuniones. La conformación del comité está conformada por el presidente, el secretario, los miembros y observador. El observador es cuando existe sindicato mayoritario y en ese caso él tiene que nombrar a uno de sus integrantes del sindicato como observador. Él no es miembro del comité, va como observador nada más. Y en nuestra legislación, el comité, el secretario y los miembros tienen funciones establecidas, ¿no? Eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, jóvenes. Miren, en este tema de consulta y participación, nosotros lo que hacemos es comparar qué nos dice la legislación, qué nos dice ISO, aprovechar lo que nos dice la legislación para no empezar desde cero y agregarle justamente los requisitos de la ISO 45001, ¿no? Que hemos visto, dice la consulta y participación de los trabajadores se realiza en todos los niveles jerárquicos, en todas las áreas, pero es especial la participación de los trabajadores no directivos. La consulta y participación de los trabajadores genera mayor compromiso de los trabajadores con el sistema, por eso es un elemento clave. La representación de los trabajadores, como son comités, subcomités, supervisores y sindicatos, son mecanismos que podemos utilizar en el proceso de consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Después, en cada tema que nosotros desarrollamos, siempre elaboramos talleres calificados para poner en práctica lo que se aprende, ¿no? En este caso, yo les decía que con respecto a este tema, llenábamos este cronograma, ¿no? Este cronograma. Esta, este, esta dirección que tenemos acá se la vamos a dejar por el chat del grupo. Vamos a ver si es que lo puedo,
si es que puedo compartirlo con ustedes. Hay información, está la presentación, jóvenes, que siempre nosotros normalmente compartimos con los estudiantes, y hay varios procedimientos y formatos que compartimos con ustedes para hacer posible este mecanismo de consulta y participación. Yo les decía reuniones, encuestas, el mismo sindicato, ¿no? Algunos documentos como las matrices IPER, en donde es obligatorio la participación. Bien, entonces, eso es lo que nosotros queríamos compartir. Estaremos atentos si es que hay alguna pregunta, por favor. Mm. La pueden hacer a través del Perfecto, chat, a perfecto, través del chat. profesor. Sí, Sí se me logra escuchar, ¿verdad? sí, sí, Ya, te escucho. buenísimo. Sí, estimados participantes, en este caso, por favor, si es que de repente tuvieran alguna consulta, pregunta, inquietud, es ahora mismo, ¿sí? Para poder absolverlo junto con el profesor Martín, por favor. De verdad que ha sido una explicación bastante clara, profesor. Muchísimas gracias por ello, como siempre. Jóvenes, de repente alguna consulta, pueden levantar la manito para poder darles paso, por favor, para que podamos así interactuar. Caso contrario, pueden escribirnos por el chat. Bien, a ver, jóvenes. Denis, Davy, Erika, Fernando, Ana Patricia, Geraldine. Hemos aumentado ya los participantes. De hecho, es un programa integral que tiene una alta demanda y bueno, hoy en día pues las instituciones, las empresas están solicitando profesionales, ¿no? Profesionales justamente con conocimientos en lo que es la ISO 45001, ¿no? Que trabajo que en este caso área no está de repente expuesto a estos temas. Entonces es importante tener ya el conocimiento. A ver, por ahí parece que nos están consultando. Sí, Erika Melgar nos consulta, profesor. ¿Los subcomités reportan al comité de seguridad en el trabajo? Ujú. Lo que se tiene que hacer es que trabajen coordinadamente, pero por ejemplo, con el caso del RIS, ¿no? Normalmente una empresa elabora un RIS para toda la empresa, no es que yo voy a elaborar un RIS por cada sede. Entonces es un documento que debe contemplar las actividades de todos sus lugares de trabajo. Entonces el RIS tiene que ser aprobado por el comité. No, no dice subcomités, dice el comité central. Entonces, en ese caso, se pide, ¿no? Se pide que los subcomités revisen el RIS que está por aprobarse, pero el subcomité no lo puede aprobar. Pero lo que hace es presentar sus observaciones, ¿no? Sus propuestas de mejora al comité central, ¿no? Al comité central. Entonces, esa es una forma de trabajar coordinadamente. El comité, cuando vaya a aprobarle el documento al área de seguridad, ¿no? Quien es la que lo elabora el documento, entonces le presenta sus observaciones como comité y como información de todos los subcomités. ¿No? Se pide que trabajen coordinadamente. Para el tema de accidentes también, por ejemplo, lo que dicen es que el comité presenta las estadísticas de accidente a la alta dirección de manera trimestral. Y los subcomités también podrían ocurrir accidentes en sus sedes, ¿no? Entonces ellos, los reportes de accidentes se los presentan al comité central y el comité central se lo presenta a, a la alta dirección, en este caso de la empresa. Yo diría que más que reportan, trabajan coordinadamente y el subcomité sí decide dentro de sus instalaciones, dentro de esta sucursal, ellos deciden por cuenta propia. Pero hay algunas cosas que tienen que coordinar, sobre todo las cosas que tengan que ver con toda la empresa. Ahí hay otra pregunta, dice Denis, ¿qué pasa si tratan de disolver Sí, el correcto. comité? ¿No? Ujú. Qué pasa si tratan de disolver el comité? Me imagino que la empresa trata de disolver al comité. Bueno, en ese caso, o el área de seguridad de repente, eso es una forma de hostigar al trabajador y eso es una falta, es una infracción muy grave, ¿no? Ahí los trabajadores podrían recurrir no, primero yo lo que recomiendo siempre es el diálogo, ¿no? No tienen por qué, este, es uno de los mecanismos, miren, de barreras de participación y consulta, pero si ya se agotan dentro de la empresa diálogo, los trabajadores podrían recurrir a la SUNAFIL, ¿no?
y poner sus denuncias, y ahora la Sonafil tiene en su página todo está en línea y creo que se hace más fácil. Ana está Sí, diciendo, sí. También en Ana caso de Patricia. elección, ujú, en caso de elección del supervisor, este debe firmar todos los documentos del sistema, como por ejemplo hiperprocedimiento. No es Ana, no es necesario que el supervisor es como un comité y los comités no tienen que firmar todos los documentos. Hay algunos documentos que sí, ¿no? Los principales, creo yo, pero todos, procedimientos, por ejemplo, no, comité no dicen que tenga que firmar los procedimientos, pero sí piden que se apruebe el RIS, el plan anual, el programa, que ya es bastante, ¿no? Pero no todos. Y el supervisor, sí, el supervisor en ese caso es como el comité. Es más, yo les decía, cuando la empresa tiene una sola sede, ahí dice funciones del comité o del supervisor de seguridad. Ya, entonces ahí él hay que ver cuáles son sus funciones y en qué cosas tienen que participar. Perfecto, profesor. Chicos. Pero no en todo.